Estamos con Gustavo Adriancén, exministro de Justicia y también socio actualmente en GNS Abogados. ¿Cómo estás, Gustavo? Hoy día has escuchado al presidente Vizcarra. ¿Deslizó o no deslizó que si no son aprobados los 6 proyectos de ley, podría usar este recurso constitucional para cerrar el Congreso? Giovanna lo dijo con absoluta claridad. Nosotros esperamos que se aprueben los 6 proyectos sin desnaturalizarlos y dentro del plazo. Celebró la ampliación de la legislatura hasta el 25 de julio y dijo que la posibilidad constitucional estaba allí. Entonces no lo ha descartado de ninguna manera y al contrario, ha dicho que si las 3 condiciones no se cumplen, los 6 proyectos, el plazo y la esencia, va a cerrar el Congreso. Eso es lo que ha dicho. Bueno, pero por otro lado tenemos un Congreso que ha dicho claramente que a mí no me ponen fechas, a mí no me dicen qué aprobar y qué no aprobar, a mí no me dicen nada. Pero Giovanna, en realidad, si alguien no simpatiza con este Parlamento que considero es el peor de nuestra historia republicana, soy yo. Pero tampoco puedo simpatizar con una actitud presidencial de imponerle al Parlamento la aprobación obligatoria de normas de reforma constitucional con los puntos y comas que han puesto, tampoco en ese plazo y mucho menos bajo esta condición de si no lo haces te cierro, ¿no? Eso, me parece talante poco democrático. Pero que se contradice a él mismo al hablar que el problema no es el Congreso, sino algunos congresistas, ¿no? O sea, sino los congresistas. ¿Es un poco contradictorio? A mí me parece una forma elegante de no responsabilizar a los autores de esta crisis de la política. O al poder democrático, sí, digamos. Porque en realidad, o sea, ¿qué gano diciendo que no es la institución, sino las decisiones que toman? ¿Quiénes toman las decisiones? Los congresistas. ¿Y quiénes integran, ¿no?, la institución? Ellos. O sea, creo que nadie puede criticar el Congreso o el Parlamento per se, sino lo hacemos en cabeza de quienes ahora mismo lo integran, que la verdad no solamente deja mucho que desear, sino se merecen largamente no estar ahí sentados, ¿no? Ahora, es claro que la subida en las encuestas de Vizcarra en estos últimos días es justamente por la cuestión de confianza y por este enfrentamiento con aquellos que son los menos queridos de la población. Mira, yo creo que sí. Y fíjate que no resulta una casualidad que cada vez que él ha pechado al Congreso, aun cuando lo ha negado, porque el presidente ha dicho, ¿qué significa pechar? Pedir responsable y educadamente al Congreso, La verdad es que no ha sido nada educado en algunas oportunidades, ha sido más bien muy violento y confrontacional. Pero sin embargo, Giovanna, tenemos que admitir que esa actitud y hasta ese lenguaje le agrada a la gente. ¿Por qué? Porque ocurre que el Congreso está tan devaluado y tiene tanto rechazo popular que en realidad lo que le digan, y más si le van a decir que los van a cerrar, la gente lo va a aplaudir. Yo te aseguro que esta alza en las encuestas del 41 al 50% aproximadamente, si cierra el Congreso va a subir a 75 o 80%. ¿Por qué? Porque es que nadie los quiere. Ahora, se han ganado este rechazo día a día con los blindajes y con esta serie de actitudes francamente autoritarias que ha tenido la mayoría afro-fujimorista, ¿no? En consecuencia, creo que el presidente, con olfato político, viendo que su caída venía ya de varios meses, ¿no?, y era progresiva y decreciente, ha tenido que adoptar una actitud de esta que no deja de ser política. Como también resulta política, en mi opinión, aquella decisión de haber impuesto estos requisitos previos para el ingreso de los hermanos venezolanos. Bien, esto del tema político, ¿se le puede morir también rápidamente? Sí. Porque ahora, y salió, creo que todos los medios hemos coincidido en salir después del tema de la cuestión de confianza, un poco ya a querer hablar de otros temas, como la seguridad ciudadana, como los problemas en el sector salud, como los problemas en educación, en la violencia que se están viviendo en las calles por todo el país. Es cierto, lo dijo hoy día el presidente y
no deja de tener razón, que es un problema que él ha heredado, como otros presidentes también lo han heredado, ¿no? Sí, sí. Pero no vemos un camino hacia una solución. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad ciudadana, no vemos un camino hacia una solución. Y a mí me parece que ha sido hasta un poco vago hoy día en su respuesta sobre la seguridad ciudadana. Ha hablado de un tema que ya se ha hablado largo y profundo sobre el tema del respeto a la policía y de hacer cambios en la policía. Ha dicho que va a poner 6.000 policías en la, este mes en la las calle. calles. Pero, a ver, el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional, porque ya es un problema nacional esto de la inseguridad, ¿es un problema que solamente lo va a solucionar la policía? Mira, yo dentro de lo que has mencionado, creo que, me refiero a esto en un instante, creo que también se ha olvidado, se ha pasado muy ligeramente el tema de la economía. Pero me voy a referir primero a lo de la inseguridad, porque es un tema que preocupa, porque es el cotidiano. Es cuando tu hijo va a la escuela, cuando sale a comprar tu esposo o tu esposa, cuando estás transitando en el automóvil por la calle. Y como bien has dicho, Giovanna, es un tema nacional. Esto de la inseguridad, a mí me parece sumamente injusto pensar que nuestros índices de criminalidad han subido porque ahora tenemos 800.000 venezolanos más, cuando estadísticamente ya se ha comprobado que es ínfimo el porcentaje de ingresantes de Venezuela versus los que han cometido delitos. Y los que han cometido delitos, mira, a la calle, si tú quieres, de regreso a patadas de donde salieron, porque no los merecemos ni los queremos. Pero hay muchos dignos que tenemos que respetarlos. Paso más allá. Es un problema secular. Hace más de 20 años, dijo el presidente. Yo creo que sí. Pero creo que a todos les toca poner una cuota. No son policías precisamente en las calles los que van a combatir. Creo que también es un elemento para combatirlo. Pero es también el policía haciendo labor administrativa innecesariamente dentro de una comisaría que no debe estar. Es el policía semáforo. Pero como tú dijiste, Giovanna, ¿cómo los vamos a dejar de tener en las esquinas a la hora punta si no tenemos un sistema de semaforización automatizado, inteligente que pueda hacer las cosas bien? Inteligente no existe. Estos numeritos que tienen los semáforos no son inteligentes. Esos no son semáforos inteligentes. No los tenemos. No existe, entonces por eso la necesidad que en horas punta ellos estén haciendo esa labor. Pero bien podría esa labor realizarla los municipios, los gobiernos locales, a través del Serenazgo o cualquier equipo especial que pueda realizarlo. Sí, pero ahí tendrían que tener una capacitación verdadera para poder hacer el trabajo que hace un policía de tránsito. Pero, Giovanna, más capacitación es la que merecemos nosotros como conductores. Claro, pero es que por eso entonces es que el problema integral. Es macro. Es más que la policía. No nos habla, por ejemplo, no nos habla el presidente de qué hacer con el INPE, qué hacer con las cárceles en nuestro país. Es que, mira, yo he sido ministro de Justicia y tenemos un problema más que secular en la política penitenciaria, porque no se construyen penales y ahora has visto a diestra y siniestra mandan a todo el mundo a la cárcel. Prisiones preventivas van y vienen, entonces el hacinamiento en los penales continúa. Se han agravado las penas en varios delitos y en consecuencia todo el mundo va a parar a los penales sin tener capacidad y el hacinamiento es inmenso. Ya debemos tener cerca de 90.000 internos. No podemos condicionar tampoco al Poder Judicial a que estén hacinados los penales, porque hay que ser sinceros en que necesitamos penas duras también, ¿no es cierto? Mira, esto es una vieja discusión en el derecho. Si las condenas a muchos años de prisión resultan ser persuasivas frente a la comisión del delito. Hemos visto, y con tristeza, que toda nuestra política criminal ha endurecido las penas contra los feminicidios y a pesar de esto, estos innombrables feminicidas siguen cometiendo estos gravísimos delitos. Entonces, no está probado que haya una correspondencia entre una cosa y otra. Sin embargo, creo que debemos seguir insistiendo en ello. El tema de la seguridad, que me parece ha sido el más destacado del presidente, me lleva a hacer una referencia que él mencionó. Cuando Lucar le dice, entonces van a participar las Fuerzas Armadas, él dice, no en la vigilancia ciudadana, pero sí podrían participar en las labores de resguardo a los lugares más importantes. Recordarás tú la antigua Guardia Republicana, que se encargaba de la custodia en fronteras y, por ejemplo, hidroeléctricas y grandes instalaciones eran resguardadas por ellos. Probablemente ese pueda ser un ejercicio interesante, no lo sé, pero también pensemos para qué está preparado cada cuerpo especial.
las Fuerzas Armadas no tienen como propósito fundamental en todo caso habría que evaluar esa propuesta. Pero pensemos también que las Fuerzas Armadas son usadas en nuestro país ya para un acontecer ciudadano. O sea, esto es para labores de carácter cívico, ¿no? Frente claro. a situaciones de desastre, actúa ahí como lo que se podría llamar una Guardia Nacional o una Defensa Nacional, ¿no? Para colaborar en esas funciones. Y la colaboración es importante de ellos. Sí. Se ha vuelto importante. Porque no tenemos un cuerpo especializado para esto, ¿no? Pero de todo esto lo que estamos hablando puede regresársele al presidente dentro de poco en las encuestas, porque la gente, yo siento, nosotros tenemos acá en Exitosa una relación directa con la gente. Yo siento que la gente ya va a comenzar a reclamarle esto y que ya las reformas políticas estén un poco ya en el Congreso y a cargo tal vez, como lo está haciendo del primer ministro y el ministro de Justicia, ¿no? Sí. Y que ya el gran grueso del Ejecutivo se vuelque al trabajo de estos problemas. Muy de acuerdo. Y esta percepción es una percepción que, como bien has dicho, Ivana, es de toda la ciudadanía. Fíjate, hasta hace unos años nosotros teníamos en el país muy divididas las cosas. La economía marchaba en cuerda paralela y andaba muy bien, con crecimientos de 3.5, 4.5. Y la política siempre con sus avatares y discusiones y todo. Y la gente hacía de la política pues una cosa cotidiana y llevadera. Porque sentía que las cuestiones de carácter económico se iban bien y iban siendo prósperas. Ya no lo han dicho solamente los especialistas, ya lo están comentando los expertos en temas de análisis político y lo está diciendo ahora la calle. ¿Y sabes por qué, Giovanna? Porque ya se empieza a sentir el efecto. Las tasas de desempleo se han incrementado. La gente está ahora, francamente, pensando cómo va a terminar el mes. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué ha habido este problema y estamos pasando por este problema económico? Mira, y ahí sí creo que el presidente demuestra, francamente, carencia de dominio del sector económico. No es su formación y podría entenderse, pero en su calidad de presidente debería por lo menos recibir asesoría más puntual en este tema. Mira, Giovanna, él ha dicho que siempre cuando hay un cambio de gobiernos locales se experimenta esta baja de la inversión pública. Entonces ya lo sabían, ¿verdad? Entonces hay que incentivar la economía. Perfecto. Y tienes que activar motores de los gobiernos regionales. Pero segundo, tú también tienes que hacerlo. Yo he escuchado francamente con preocupación lo que ha dicho el presidente respecto de la reactivación, porque en primer lugar ha dicho que el señor que ahora la dirige, el señor Chu, es un señor que solo está investigado, ¿no? Por actos de corrupción cuando era gobernador. A pesar de ello, le da a ese señor 7.000 millones de soles para ejecutar en el 2019, en el presente año. El presidente ha anunciado con bombos y platillos hoy en la entrevista, a diferencia de lo que se invirtió en los años anteriores, este año van a haber 7.000 millones de soles de inversión en reconstrucción. Para invertirse, vamos a ver cuánto se usa. Estamos en junio, ya pasó medio año. Ya deberíamos tener para esta fecha ejecutados 3.500 millones de esos 7.000. Por favor, ¿de qué hablamos? O sea, hay cosas que no cuadran. Una cosa es la proyección, no. Otra cosa es la realidad. Acabamos de crecer en abril 0.02%, es decir, no hemos crecido. Lo único que faltaba era que sea negativo. O sea, esto evidencia que el haberse dedicado, y no quiero utilizar la palabra entrometido porque puede ser una de sus funciones, el haberse dedicado con tanta vehemencia a una lucha, reforma de justicia, reforma política, y haber atacado como se ha hecho efectivamente a esta oposición, que también puede ser que lo haya merecido, ha descuidado otros campos. El ministro de Justicia, como bien has indicado, si tú quieres el presidente del Consejo de Ministros también, y si tú quieres también el presidente, pueden formar parte de ese petit comité encargado a este tema político y judicial. Pero distraer a todo el gabinete, ministros, exacto, distraer a todo el gabinete en ese... El mes pasado, Giovanna, se dijo que habían ministerios que ni siquiera habían alcanzado el 17% de ejecución presupuestal y en inversiones era mucho menos. Entonces sí hay que pedir cuentas y hay que exigir resultados a los demás miembros del gabinete, porque la administración está parada y el Estado no invierte como debería y es gran responsable de la actual situación económica.
Muchísimas gracias por estar conmigo. El tiempo se pasa así en televisión. Ha estado el doctor Gustavo Adriansen, exministro de Justicia, con nosotros para ver estos detalles, estos temas, y además socio de GNS Abogados. Muchísimas gracias por estar conmigo esta mañana. Tenemos que irnos a una pausa, nos hemos pasado algunos minutos. Vamos y volvemos de inmediato.